¿Yo anoté? Lo que noté lo hizo Rhys. Y me parece que todos nos identificamos con lo que está sufriendo. Tú hiciste el examen, ¿no es cierto? ¡Tú hiciste! ¿Lo dejaste hacer trampa por ti? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos ya al tercer episodio de ¿Era necesario que hicieran esto? Vamos a hablar hoy, vámonos rápido y para que no se nos vayan todas las ideas que tengo ahorita. Y pues vamos a hablar de el personajazo que fue Rhys Wilkerson. Porque siento que ese personaje que tenía tanto potencial, que tenía tantas historias por contarnos, lo estancaron al final de las temporadas. Bueno, ahorita vamos a ir viendo, vamos a ir platicando sobre lo que yo percibo de este personaje. Y pues veíamos al principio a un Rhys con mucha inocencia, con muchas ganas de hacer maldades, pero era como algo ya como genuino, o sea, no lo hacía queriendo ser el malo, sino así era, o sea, era el niño hasta cierta temporada lo pusieron como el niño guapito que hacía bullying, pero que al mismo tiempo también tenía muchos sentimientos, que era muy emocional él, ¿no? De repente hasta lo vemos un poquito sensible, ¿no? Al momento de que lo ponen a cocinar y le quitan eso que le gusta como ya como castigo y vemos que pues lamenta, ¿no? Que se lo quiten. Vamos a ver el momento en el que lo ponen a cocinar y el desarrollo que tuvo después de eso. Vamos a verlo, porque me gusta mucho. Pues queda fascinado Te diré con cuánto significa la todos clase de los cocina para mí. cuchillos, ¿no? Si no me hubieras registrado, no sabría que algo tan estúpido fuera tan divertido. Gracias. Eso debe hacerte sentir orgulloso. Sí, pues esa faceta la vemos muy desarrollada, que es muy de él, es algo que sí lo puso como parte de su personalidad y era la forma en la que él podría demostrar el cariño hacia las demás personas. ¿Recuerdan ese capítulo en el que él cocina para la cena de gracias, de acción de gracias? Y pues dice, ¿no? Esta es la única forma en la que puedo demostrar mi amor por mi familia. Y pues creo que sí, ¿no? O sea, él aparte de que era muy leal a su familia, de que a sus creencias también, ¿no? Tenía mucha chispa, tenía estos destellos de genialidad que no lo vimos nada más reflejado como pues el niño típico golpeador, ¿no? Que nadie quiere ver. Pero también poco a poco lo fueron como estancando y deteriorando, pues hacer como nada más el estúpido, ¿no? O sea, siento muy fuerte decir esto, pero pues es la realidad y a mí como me choca. Incluso hasta la voz, como que al doblaje al español se la ponen, pues sí, o sea, un tonto, ¿no? O sea, como que nada más hacía sus tonterías y ya. Era como el personaje que le dieron. Pero siento que sí, todas las primeras hasta la cuarta temporada tal vez, sí era él. O sea, sí era este chavo pues inteligente, maldadoso, pero a la vez sensible, ¿no? Entonces siento que no le dieron como el desarrollo que debería tener. Vemos a un Riz pues vulnerable y buleado aparte, ¿no? Después de haber sido él el que ponía el orden, por ejemplo, hay una de las escenas que a mí me gustan mucho, que es cuando precisamente lo ponen como el golpeador, así se llama el capítulo, o sea, el golpeador, y pues es la primera vez en la que él es bueno en algo, ¿no? Y lo ponen a golpear, o sea, como en este tipo de entrenamiento físico para golpear. Me parece que es el jiu-jitsu, algo así, pero pues lo vemos entrenando y peleando, ¿no? Y es primera vez que lo vemos siendo reconocido por lo que ha sido bueno hasta entonces, ¿no? Vamos a ver esto y cómo repercute en su personalidad que
una niña le haya ganado. Fue abucheado porque pues una mujer lo golpeó salvajemente. Eso me Es gustó. increíble. Estuve en el torneo anterior, su pelea fue decisiva, inspiró a todo el equipo. ¿Y? Nada, es genial. Gracias. No nos acostumbramos a eso de estar orgullosos de Rhys. ¡Algo que mirar! ¡Les voy a dar algo que puedan mirar! Sí, pues esto le afecta moralmente. Al final, recuerden que termina dejando de bulear, dejando de ser el niño, pues, ¿cómo lo podemos decir? Pues el ojete, ¿no? De la primaria y de la secundaria, que están ya ellos ahí. Pero también tiene límites, o sea, también ahí él mismo expone los límites que él se autoimpone para no ser tan cruel, ¿no? O sea, dice, yo soy el ojete con quien se puede defender, pero no con quien tiene limitaciones. Entonces, retomamos otra vez que lo empiezan a alabar por haber sido lo que es, ¿no? Al final de este capítulo, lo ponen como pidiéndole, o sea, como que el pueblo te necesita, pues, ¿no? Y lo convierten en un héroe, porque al no haber uno que le ponga punto final a todos los demás que son groseros, que son gandallitas, pues hace falta. Entonces la escuela se vuelve un desmadre, pero esta parte es la que a mí, o sea, digo, ahí es donde entra la conciencia que él siempre ha manejado y que pues bueno, eso lo venimos viendo por parte de su mamá, ¿no? Mira, vamos a ver. Tu ausencia como golpeador creó un vacío de poder. Ahora la escuela está llena de granujas creando sus esferas arbitrarias de influencia. Me han robado mi almuerzo 2 veces el día de hoy. Me asaltaron 3 veces y cuando no me quedó nada, se llevaron mi camisa. ¡Y mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¿Y qué es lo que debo hacer? Tienes que volver. ¿De qué hablas? Era un tarado. Sí, pero eras el tarado alfa. Rhys, si tienes una anarquía, mira a tu alrededor. Pues ahí es donde Oye, vemos Stevie está que él prohibido. empieza a Ahora no. poner orden. ¡Quítate de enfrente! Es a lo que me refiero, dice, o sea, Stevie es intocable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya es una persona vulnerable de por sí ya en su situación y pues él no lo bulea, ¿no? Pero lo incluye mucho también, ¿no? En sus dinámicas, o sea, al ser amigo de su hermano, él siento que muy en su interior no quiere perder a su hermano y que por eso incluye a Stevie, ¿no? Porque hay por ahí un capítulo en el que Rhys le reclama a Malcolm que por qué lo prefiere a él y lo defiende a él y no defiende a Rhys, no lo defiende, o sea, como debería ser, ¿no? Como su hermano. Entonces, pues nos damos cuenta, ¿no? Que se sintió, digamos, de cierta manera desplazado por él y empezó a generar un rencor hacia él que después vemos, cómo para ser justo, se adormece las piernas para poder tener una pelea tú a tú con Stevie. Y Stevie lo vemos disfrazado con un esqueleto robótico para poder pelear con Rhys, ¿no? Pero aquí vamos viendo, por ejemplo, pues el declive del personaje, les repito, o sea, lo ponen ya como una persona tonta, aquel que no va a poder, pues vamos, ser alguien de provecho, ser alguien de producto. A mí me hubiera gustado mucho que le hubieran dado como ese giro, ¿no? De cómo es posible que aquel que no estudiaba mucho, aquel que se la pasaba golpeando, que no entraba a sus clases, aquel niño que siempre fue el problemático y que nunca le iba bien en la escuela, me hubiera gustado verlo desarrollado como un gran chef o si no un gran chef, por lo menos establecido con algún negocio, con algún emprendimiento por ahí de comida, ¿no? Y que él empezara a ser como la solución de esa familia, porque
todos tienen las esperanzas puestas en Malcolm, ¿no? Entonces a mí, o sea, me hubiera gustado mucho verlo como realizando lo que pues muchos querían ver en Malcolm, pero él desde su genialidad, que no es la inteligencia sabionda, el ser un genio, ¿no? Sino ser o sea, no un genio en el sentido de tener toda esta información a la luz y los números y libros y todo eso como lo es Malcolm, sino su genialidad espontánea, genuina, creativa, porque vemos a un Reese muy creativo también. Y bueno, puedo seguir con los ejemplos de brutalidad y ternura. Cuando se enamora, él es muy de corazón abierto, mucha ternura, de ingenuidad, de entregarse por amor, ¿no? O sea, cómo fue que planificó pues tener un encuentro romántico por primera vez cuando le dice te amo a su novia, ¿no? Y va a su balcón y consigue palomitas que vuelan y flores, o sea, súper romántico, ¿no? Y cómo reacciona ante una traición tan cercana como la que le dio Malcolm, porque ese Malcolm tenía también ahí su tema, tenía muchos problemas, pero por lo mismo que sobrepensaba mucho. Pero bueno, eso lo hablamos en un video anterior y si quieren podemos retomar algo de Malcolm, ¿no? Entonces vemos la reacción de Reese, ¿no? Que decide no pelear, no juzga tampoco, pero se enlista en el ejército, ¿no? Entonces, y ahí se vuelve a enamorar de su amiga que ya vimos después que es lesbiana. Entonces, está como que tiene un enamoramiento, pero no la quiere perder como amiga. Entonces vamos a ver ¿Qué haces? Creí esta que trabajarías esta reacción tarde. ¿Por qué estás tan vestido así? Porque he romántica pensado en este momento de desde hace Reese tiempo y quiero que sea y perfecto. cómo reacciona, cómo se queda en Te voy a shock. Beth, te amo. Te amo. Te amo. Ay, Dios, esto va a ser horrible para ti. Ya, tengo que irme. ¿Qué es eso? Luis, espera, despertarás a mis padres. No quieres hacer esto, no es lo que... Y es que Me gustó no de se repente. lo Por esperaba, favor, no me o mates. sea, jamás Rómpeme los dedos. imaginó O si quieres que descansar, me podía lo romperé por pasar ti. algo así. Pero como que creo que Solo es quiero un que seas feliz. tipo de, o sea, como siento que el guión está hecho como para que Malcolm tuviera una venganza sin pedirla, porque recordemos que él quería con una niña, es que se llama La Niña Tonta, creo algo así el capítulo, y donde Reese le dice, pues apaga tu cerebro, yo lo hago constantemente, ¿no? Y pues Malcolm se ve en la necesidad de pedirle consejos a Reese porque la chavita se parece mucho en la personalidad a lo que es Reese, o sea, es como que era su yo, su media naranja, vamos a decirlo, ¿no? Entonces a ella le parece muy gracioso todo lo que le dice Malcolm, pero no es Malcolm quien se lo está diciendo, o sea, es Reese. Y ya después vemos en otro capítulo que pues se hizo novia de Reese y entonces pues Reese podríamos decirle que le bajó el ligue a Malcolm, ¿no? Entonces por ahí podría haber algo de explicación en cuanto a lo que hizo Malcolm. Y sí, el personaje de Reese tenía muchas capas, o sea, era un personaje el cual tenía demasiado brillo por dar y siento que sí lo fueron apagando poco a poco hasta que pues tristemente se redujo a un cliché barato de un tonto de la familia, ¿no? Entonces siento que pues me lo apagaron demasiado. Vemos destellos de mucha compasión, de mucha ternura, de cuando sin querer le dice a Malcolm que él lo defiende de la gente que lo llama fenómeno. O sea, que le cuestan trabajo las golpizas que le tiene que dar a los niños, que le dicen a su hermano que es un fenómeno. O sea, vemos ahí como que Riz. Y también vemos esta parte de cómo resuelve problemas, ¿no? Del día a día, de cómo de alguna manera nos identificamos con este personaje. Yo creo que es eso lo que pasa. Nos identificamos con este personaje porque es el personaje que no filtra lo que va a decir, que desde las vísceras expulsa lo que tiene que decir y no se da cuenta de si puede afectarle a alguien o no.
Y creo que nos ha pasado a muchas personas que a veces hablamos sin pensar y después, o decimos algún chiste y para nosotros es gracioso y quien lo está recibiendo, pues no, termina siendo un insulto, ¿no? Entonces, como cuando sale con la bolsa de basura, no se da cuenta que su papá está peleando con el señor que recoge la basura y le dice, oye tú, tu alimento, tu comida, tu cena, algo así, vamos a ver. Tiene un empleo duro, un empleo que respeto. Oye, gordo, tu almuerzo. Pero qué basurero tan delicado. Y qué delicado, dice todavía. Entonces como que no filtra, ¿no? Todo lo que va a decir. Y de alguna manera pues es el que se equivoca constantemente, es el que, o sea, más que los demás. O sea, Riz es el que todo el tiempo la está cagando, ¿no? Siempre tiene o sea, es una bomba con patas este güey. Y siento que aprende a chingadazos, ¿no? O sea, sobre la marcha nos va enseñando que las caídas te pueden hacer recuperarte, te pueden también formar parte de tu vida, de tu personalidad y cómo las llevas a tu día a día, ¿no? Vemos este capítulo en el que lo corren de su casa y se va a rentar un departamento, o él decide irse, ¿no? De la casa y se va a rentar un departamento, y sus papás piensan que habían hecho algo muy malo cuando lo ven en su departamento ya establecido, con todo amueblado, con comida, y que va súper bien en su escuela, y que esto, a mí lo único que me brinca es como por qué sí empezó a ir bien en su escuela. Entonces era tal vez el entorno, tal vez era como el encapricharse y esta constante lucha que vemos que tienen todos con Lois, em, de que entonces ya no tenía que hacer, no tenía que ser mejor, solo tenía que ser él, ¿no? Y él pues quería estudiar y él pues esto, ¿no? Pero nos damos cuenta, ay, lo endeudadísimo que estaba hasta el tope con las tarjetas. Y pues sí, es que así es la vida también para nosotros, o sea, poco a poco no nos vamos dando cuenta que ya debemos 50,000 pesos, que ya debemos la sala que nos acabamos de comprar, que ya debemos el teléfono que vamos a grabar los videos, pero entonces pues es un reflejo también de nosotros mismos. Y de alguna manera, como ya les mencionaba hace rato, pues se convierte en un héroe inesperadamente, ¿no? Pero no solo para un personaje o para los niños de la escuela, se convierte en un héroe para nosotros que no podemos o no nos atrevemos a decir ni a hacer lo que él hace, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no queremos decirle las verdades a un maestro, a de repente, pues sí, ponerte al tú por tú con tu mamá, con tu papá, que digo, eso no está bien, pero decirle, ¿no? Las maneras en las que pues la estás regando, pero él lo dice, o sea, él lo hace, él si hoy quiere ser el mejor, va a ser el mejor, y quiere si hoy quiere hacer un desastre como lo que vimos, que quedó en incógnita también, que hizo, no sabemos qué hizo Riz, pero mencionan a unos gatos, mencionan que pues hizo un desmadre, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que quizás metió a unos gatos a triturar y a ver qué pasaba, o metió a unos gatos a una bolsa con pelusa y después lo sacó lleno de pelusa y pegados con pegamento, no sé, ¿no? Por ahí vi un comentario que decía que él pensaba que había metido perros a una granja de animales, o sea, en este caso podemos pensar pollitos, gallinas, y que había utilizado a los gatos como para encender la rabia de los perros. Sin embargo, pues se le salió de control y pues hubo mucha sangre, hubieron muchos perritos, muchos pues gatitos, muchos pollitos muertos, y pues como que dicen, güey, ¿qué onda con la mente de Riz? Vamos a ver cómo reacciona Hal ante lo Todavía que no te has hizo calmado. Riz. Riz, ¿está bien? Respira. ¿Qué hizo? ¿De acuerdo? Riz, ¡Ese timbejo! ¡Ese! ¡Dale!
Magu! ¡Le voy a partir la maguta a ese pelajo! Cielo, ¿quieres un té o un calmante? ¿Qué le pasa? Tu padre se enteró de lo que hizo Riz. ¿Qué hizo? Sí, o sea, como que de repente vemos a un Riz que puede hacer y planificar el platillo más elaborado, gourmet que te puedas imaginar. Y después vemos a un Riz que puede planificar cosas tan terribles como esta, ¿no? O cuando pide venganza, o sea, cuando tiene esa sed de venganza, que se da cuenta que el Herkeby planeó todo eso. Y cuando se da cuenta de eso, pues pide venganza. Me parece que es ese capítulo. Si no, ahorita lo vamos a componer y ya les voy a poner cuál es el capítulo, ¿no? Y entonces, pues sí, ese es mi pensamiento de Riz. O sea, era necesario que lo volvieran tan tonto, tan estúpido. No, por supuesto que no, me niego a esa realidad. Entonces siento que tenía demasiado por dar más aún. Realmente me hubiera gustado verlo como la sorpresa de la familia, ¿no? Como que nadie esperaba nada de él y logró sorprender a todos con su creatividad, poniendo un negocio de comida, no sé, algo. Eso me hubiera gustado bastante. Y pues con esto concluyo. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en sus comentarios, aunque sea algo del video, algún personaje que quieran que comentemos. Eso me ayuda muchísimo. Si no te has suscrito, lo puedes hacer ahorita y eso me va a ayudar bastantísimo a mí a crecer y me va a ayudar a darles un mejor contenido y a motivarme para seguir estando con ustedes todos los martes y todos los jueves. Y los martes nos vemos con ¿Era necesario, Riz? Entonces, y los jueves nos vemos con, pues, dudas existenciales, ¿no? Entonces, pues les dejo que lo disfruten. Yo soy Dani y nos vemos en un próximo capítulo.